Hola, bienvenidos a todos. Ustedes, detrás de sus pantallas, ustedes son los Kentuckys hoy, porque me están mirando en mi cuarto particular desde mi escritorio en Leipzig. En pocos minutos también se va a activar el Kentuckys en el cuarto de Samantha Schweblin y ella va a estar también aquí para conversar conmigo. Me imagino que la conocen, sus cuentos y sus novelas han sido traducidos en muchísimas lenguas y ella ha ganado varios premios, algunos muy importantes. En pocas palabras, ella es una de las escritoras más importantes de la actualidad de Argentina. En el semestre pasado, ella ha dado cursos aquí en Alemania como profesora invitado. Ella ha sido la 43 profesora invitada en el programa Samuel Fischer. Eso quiere decir que ella dio clases aquí en el Instituto Peter Snoddy en la Freie Universidad Berlín. Ella es la primera que ha dado esos cursos completamente digital, claro, por la pandemia. Es así, cada semestre viene una autora o un autor internacional para traer las literaturas del mundo a Alemania y a Berlín. El programa fue iniciado en 1998 por el DAAD, la Freie Universidad Berlín, el editorial Fischer y el Allspring Publishing Group. Hoy vamos a hablar de Kentuckys, claro, porque es la obra actual magnífica, pero también vamos a hablar de la importancia de primeras frases, su experiencia como profesora invitada aquí en Berlín y la adaptación cinematográfica de Distancia de Rescate que pueden ver en pocos meses. Y una cosa más antes de empezar, al final de nuestra conversación van a tener la oportunidad de poner preguntas sobre cosas que han surgido durante la conversación, pero también cosas que siempre han querido preguntar a Samantha. Bueno, y ahorita empezamos. Samantha, ¿ya estás ahí? Hola, ¿qué tal, Moritz? ¿Todo bien? Gusto verte. Acá Comodito estoy. aquí Acá estoy. en Bueno, tu... hola a todos. Hola. Bueno, primero quería agradecer muchísimo la oportunidad de haber sido parte de esa experiencia hermosa en la Samuel Fisher Gastprofessur. Creo que fue una oportunidad realmente muy, muy, muy linda la que tuve. Y también asumo que como esta charla es en español, tendremos ahora gran parte de la comunidad hispanohablante que le interesa la literatura escuchándonos, así que bueno, nada, bienvenidos a todos y gracias por la compañía. Sí, estamos, bueno, entre otras cosas, también en YouTube y no sé si a ti también te ha pasado, pero a mí me hace enojar muchísimo las publicidades. Cada vez son más, ¿no? También dentro de los videos y cada vez más y más publicidad. Sin embargo, las publicidades son un género bastante interesante porque Mm. nos quieren vender un sentimiento, una emoción y te quiero preguntar. ¿Cómo sería una publicidad de los Kentuckys? Uh, ¿Cuáles sentimientos nos querían o intentarían vender ahí? qué interesante. Habría que hacer el juego de hacer una publicidad de los Kentuckys. Bueno, no sé, supongo que venderían la promesa de buenas compañías, ¿no? La Mm, promesa de tener a alguien con quien conversar durante todo el día y que sea siempre la misma persona, ¿no? Con la que vayas pudiendo generar algún tipo de relación. Y un poco también por ahí la promesa con la que uno mismo empieza a soñar con la idea de una mascota cuando no la tiene, ¿no? Esto de... Porque hay mm, ahí también algo de, no sé, tener un animal, pero es un animal, pero dentro hay un ser humano, ¿no? Que te sigue por la sí. casa, que te está mirando todo el tiempo, ser importante para alguien, ¿no? Y esta cosa que tienen las mascotas, que no importa lo que uno diga, ellas siempre parecen estar de acuerdo, ¿no? No tienen opinión. Esa Pues, promesa también es muy tentadora y espantosa. pueden dar un chillido tal vez, ¿no? Sí, Es como pueden dar like. sí, 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 sí. Que, que es como un poco como las redes sociales, ¿no? Esa promesa que tal vez nos venderían ahí de una conexión, de compañía, ¿no? Pero también es un poco
Una promesa falsa en los Kentuckys, porque Mm. no funciona, es un fracaso, ¿no? Ese experimento al final, o estoy equivocado ahí. Sí, es un fracaso, bueno, no sé, hay algo, o sea, es verdad que, digamos, todas las conexiones de las que habla el libro, finalmente, de una manera u otra, todas fracasan. Pero también, o sea, yo tengo también una visión un poco pesimista sobre el lenguaje. Me preocupa mucho el tema del lenguaje. Todas mis novelas hablan de alguna manera, o mis libros, bueno, hablan de alguna manera del problema del lenguaje y del gran fracaso que supone el lenguaje, ¿no? Y al final todas las relaciones, incluso las mejores, incluso las larguísimas, todo termina como termina cualquier cosa en la naturaleza. Y en general estos finales tienen que ver con el lenguaje, ¿no? Y con las cosas que transmite el lenguaje, ¿no? Las ideas morales, las sentencias, ¿no? Sí, estas cosas que, digamos, cuando dos ideas del mundo se cruzan sin entenderse, ¡trac! Se corta la Mm, conexión. Y también porque en el mundo de lo digital cortar una conexión es mucho más fácil. Digamos que la sí. conexión es algo mucho más delicado que es la conexión con tu vecino o con un familiar. En lo digital algo te molestó y ¡tac! Lo apagaste, ¿no? Es mucho más violento. Es interesante eso, porque siempre se fracasan cuando hay una comunicación, yo diría de verdad, ¿no? Porque en la mayoría de los casos funciona bien cuando el Kentucky solo puede dar un chillido, solo puede dar un like, solo puede decir de acuerdo o no, pero cuando empieza de verdad una conversación, una conexión tal vez un poco más profunda con el Kentucky, las cosas ya no van Claro, ¿qué muy pasa bien. cuando ese Kentucky que trataste como una mascota durante meses y vio cosas que no sé si digamos, a ver, uno tiene mascotas y va al baño con la puerta abierta, no cerrás la puerta por ahí para que no entre el gato, el perro, lo que uno tenga, ¿no? ¿Qué pasa si de un día para el otro esta mascota Kentucky empieza a poder hablar, ¿no? Y dice, en realidad no me gusta lo que pensás, en realidad creo que lo que estás haciendo está mal. Ojo, porque cuando no estás tu marido, o sea, ¿qué pasa con toda esa información con la mascota cuando se transforma en ser humano, ¿no? Y lo que apareció ahí es el lenguaje. Sí, sí, definitivamente. Entonces, en ese sentido, sí, los Kentucky son un poco diferentes que las redes sociales, porque para mí era mucho eso, yo hacía mucho esa Mm. conexión, como no sé, no tanto una metáfora, eso no, pero sí como no podría alejarme de esa idea de redes sociales, sí es ahí, ¿no? Sí, sí, o sea, para mí, o sea, sí fue intencional la idea de generar una suerte de juguete que represente a todas las redes sociales al mismo tiempo, Mm, porque, o sea, lo que me pasaba a mí, yo quería hablar de la tecnología, obviamente, pero no de la tecnología en sí. No quería ponerme a decir esta red social, esta otra, Facebook, toda esa terminología no me importa, pero para nada. Lo que yo quería pensar era qué nos pasa cuando nos conectamos con los otros a través de la tecnología. mm, Pero lo que importa es la conexión, no la tecnología en sí. Entonces, estaba adrede buscando una suerte de dispositivo que realmente me permitiera hablar de ese problema de que tenemos con los otros cuando nos comunicamos a través de la tecnología sin tener que caer en el problema de la tecnología, ¿no? Y también porque también había algo que me daba mucha curiosidad, me sigue dando curiosidad, ¿qué está pasando con la literatura y la tecnología? Porque ahí hay un ruido muy interesante, ¿no? Porque, digamos, nosotros naturalizamos esta tecnología perfectamente, sin ningún problema, no nos parece algo del futuro, no nos parece del futuro. Es rarísimo que nos parezca del futuro, está absolutamente naturalizado. Pero si está en un libro, ¿no? Entre tapas, impreso, se titula como ciencia ficción o literatura tech. ujú, Porque, ujú, o ujú, sea, ¿qué ujú. pasa ahí? ¿Qué cosas no estamos pensando? ¿Dónde está el ruido? Y bueno, me estaba preguntando en esto también, o sea, cómo escribir sobre la tecnología sacándose el problema de la tecnología de encima, ¿no? Ok. Y así hacerlo, tener más libertad también en trabajarla y Mm. experimentar más cosas, ¿no? Em,
quiero preguntar otra cosa a la gente detrás de la pantalla, a los otros también, porque esa relación entre Kentucky y Amo es una relación de poder bastante interesante y a mí me gustaría saber ¿qué serían ustedes? ¿Serían más bien un Kentuckys si existieran de verdad? ¿O serían un amo de Kentucky? ¿Tendrían el Kentucky como mascota? Pues escríbenlo en el chat si quieren, no se inquieten, es solo un pequeño estudio de mercado. Yo sería probablemente un Kentucky. A mí me encantaría ser un topo, me encantan los Mm, topos y me parece muy, muy dulce eso. mm, Porque eso es también como yo estoy en las redes sociales, ¿no? Yo mm, soy más bien una persona que mira a los temas y tengo que confesarlo, me interesan más las cosas personales, en donde puedo ver algo de la cotidianidad de la gente. mm. Pero tú también eres un poco así, ¿no? Tú también no eres una persona muy activa en las redes, a ti No, no para publicas todo el tiempo, ¿verdad? para nada. Y, Sí, no, y- y no, no lo sin... quiero aprovechar. Perdón, ¿Mm? sí. Mm. Y sin embargo, a mí me pareció que lograste captivar esa manera de narrar de las redes sociales, Mm, porque son tantas diferentes realidades aquí adentro. Y bueno, uno no hace zac arriba, 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 sino uno hace página tras página tras página. No sé, es mm. una interpretación mía que viene de mí ahora o es algo que de verdad intentaste hacer también, o es algo que sale de mí como Sí. lector ahora. No, no, hay algo de eso, hay algo de eso. Me, una cosa interesante que me pasó al respecto, con respecto a las lecturas de Kentucky, es, bueno, como decías vos, digamos, es algo muy, es un libro muy íntimo, ¿no? No es un libro, digamos, que habla del problema de la tecnología. Sí, puede ser a nivel social, pero digamos que el problema está puertas adentro, ¿no? ¿Qué pasa con esto en nuestras casas, en el living, en la cocina? El afuera está casi inaccesible, ¿no? Bueno, porque los Kentucky se mueven en esos lugares. Y lo que me pasó es que, y eso sí que no tuve ninguna intención de que fuera así, fue que cuando el libro salió en Alemania, incluso salió en los primeros días de pandemia o muy cerca de cuando todo esto empezó, y muchos lectores me decían que parecía un libro para ser leído en pandemia, porque ocupaba los espacios que ocupamos en pandemia, o sea, no hay una afuera. Y el que sale, el que logra salir, porque está dentro de un Kentucky, logra escapar de una casa, logra salir casi como escapamos ahora de esta prisión domiciliaria en la que estamos ahora. O sea, es una sensación parecida de, ¡ah! Salí, llegué hasta la esquina, ¿no? O sea, es como, y el Kentucky le pasa eso, como logré salir de la casa y escapar y llegué a la esquina y me agarraron, me volvieron a meter para adentro. Como que había ahí una sensación de, sí, muy contemporánea, que no fue para nada mi intención, te imaginarás, nadie podía prever una cosa así, ¿no? Sí. ¿Crees que esa experiencia de haber sido confiados tanto tiempo y haber pasado tanto tiempo en nuestros espacios privados, eso también ha cambiado nuestra manera de comunicar? Que si ya tal vez estamos un poco más cerca a poder aceptar algo como los Kentuckys en verdad, ¿cómo percibes Bueno, eso? ¿sabes qué me pasó? Sobre todo este último mes, me entero siempre que salen nuevos robots domésticos porque la gente los etiqueta en las redes sociales como Kentuckys, así que estoy al tanto de todas las novedades. Y este mes salieron 2 novedades nuevas. Lo que falta todavía para que sea un Kentucky es que los Kentuckys no se tratan de robots circulando por tu casa. En el Kentucky hay otro ciudadano del mundo metido en tu peluche de Kentucky, moviéndose por tu living, ¿no? Faltaría eso, pero realmente sería una cosa espeluznante. No sé si es algo que realmente quiero que pase. No estoy tan segura. Que ya sería más acertado. Ah, ok, teníamos aquí una pregunta. ¿Qué es un Kentucky? Ah, sí, perdón, entramos así pensando que todos lo conocen, los Kentuckys. ¿Quieres tú explicarlo bien Creo que rápido? lo acabamos de explicar justo con esto que acabamos de decir. Es decir, es un muñeco, como podría ser, no sé, creo que es Flusby, no sé cómo se llaman. No, ¿cómo se llaman los? Bueno, no importa. ¿Lo Furby quieres decir? Furbis, Estos... eso, los Furbis.
Pero la diferencia es que adentro hay una conexión, o sea, alguien más desde algún otro lugar del mundo está piloteando ese animalito por el living de tu casa y esa conexión que se establece es única, ya siempre es la misma persona, ¿no? Sí, y con eso has podido experimentar mucho en el libro, pues hemos visto relaciones con Kentuckys en diferentes clases sociales, en diferentes edades, Mm. diferentes géneros y también en diferentes nacionalidades. Y que quiero preguntarte es, ¿has podido un poco localizar algunos límites claros de una tecnología así? Por ejemplo, para mí se ha vuelto muy claro después de haber leído el libro que los niños no deben tener Mm. tecnología así sin ser supervisados, Mm. porque es peligroso para los niños y pasan cosas espantosas con los niños. Ah, hay, hayan otros límites que tú pudiste encontrar ahí experimentando con diferentes situaciones, diferentes constelaciones, diferentes personajes. Bueno, no quiero ponerme a hacer, a hablar específicamente no quiero hacer, como se dice, cuando uno se adelanta la historia, cuenta al final, pero lo que sí descubrí es que yo misma caí en la trampa, digamos, como lectora que va leyendo lo que voy escribiendo, no sé bien todavía cómo funciona eso. O sea, yo misma crucé los límites sin darme cuenta de lo que era, de lo que podía dañar al otro y de lo que no. ¿No? Hay muchas historias que las escribí sin pensar que iban a ser tan violentas como después fueron, pero que tampoco es que sean tan violentas, en realidad no es un libro que sea violento, pero en lo íntimo sí hay una cosa oscura y muy, difícil de juzgar si esto es correcto o no es correcto. Y lo que me di cuenta es qué fácil se cruza ese límite cuando no entendemos bien la tecnología, ¿no? O sea, todo el tiempo Mm. creemos que la entendemos, hasta que cruzamos el límite y nos damos cuenta que en realidad no. Ese es el truco, digamos, ¿no? Ese es sí. Estamos, creo que también esa es la razón por la cual todavía la literatura, digamos, la tecnología nos resulta algo tan ajeno cuando la leemos como ficción, porque es algo que hemos naturalizado, pero que todavía no hemos pensado lo suficiente. O sea, no hemos impuesto Sí. los límites morales, los límites políticos, los límites legales, son todavía muy confusos, ¿no? Entonces dices que eso es un poco rápido, un poco demasiado rápido y nosotros estamos detrás de todo eso, todavía intentando entender qué puede pasar. Y si te entiendo bien, también los espacios privados son algo que tal vez uno tiene que guardar un poco mejor y no dar así libremente. Aquí soy yo, eso es mi apartamento, eso es mi vida, tal vez. Sí, tenemos que ser un poco más prudentes. Bueno, no caíste definitivamente en ningún pesimismo cultural ahí en el libro, ¿no? Mm, No es como el dedo, eso no se debe hacer, pero tal vez, o por lo menos para mí, eso me sensibilizó un poco para mm, todo eso. mm. ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, tampoco sé si he cambiado del todo mi comportamiento en las redes porque nunca estuve muy metida, ¿no? Pero sí, sí me hizo pensar, por ejemplo, esto que decías vos de el problema de lo privado, qué distinto es lo privado en las redes para cada generación, ¿no? O sea, Mm, mm, eh, no sé, sí, o sea que eso es bien interesante, ¿no? Porque hay cosas que nosotros diríamos, esto es muy privado, nunca lo haría, y si lo pensás bien, hay cosas más privadas todavía que está haciendo mi generación que por ahí la nueva generación sí, no haría, o viceversa, ¿no? O sea, ahí sí. también hay algo de los permisos que cada generación se da, o del que cada generación se avergüenza, no lo sé. Es interesante eso también. Y también con el Kentuckys para mí se fue más claro una otra cosa, una crítica que uno escucha mucho sobre las redes sociales, ¿no? Es que nosotros nos volvemos el producto.
que nosotros los usuarios somos el producto y en los Kentuckys, pues los dos lados son el producto. El uno es el producto que está visto y el otro es el producto, la mascota, ¿no? Es esa relación bien rara y no sabemos si tal vez eso llegaría un día. Lo que quiero preguntarte ahorita es que ya estamos en el cuarto de ti y de mí. Tal vez podríamos encontrar en un otro cuarto. ¿Podrías leernos una pasaje de Kentucky's? Bueno, voy a leer las primeras 2 páginas de la novela. Kentucky's. Lo primero que hicieron fue mostrar las tetas. Se sentaron las 3 en el borde de la cama, frente a la cámara. Se sacaron las remeras y, una a una, fueron quitándose los corpiños. Robin casi no tenía qué mostrar, pero lo hizo igual, más atenta a las miradas de Katia y de Amy que al propio juego. Si querés sobrevivir en South Bend, le habían dicho a ellas una vez, mejor hacerse amiga de las fuertes. La cámara estaba instalada en los ojos del peluche, y a veces el peluche giraba sobre las ruedas, escondidas bajo su base, avanzaba o retrocedía. Alguien lo manejaba desde algún otro lugar. No sabían quién era. Se veía como un osito panda simple y tosco, aunque en realidad se pareciera más a una pelota de rugby con las puntas rebanadas, lo que le permitía mantenerse en pie. Quienquiera que fuera el que estaba al otro lado de la cámara, intentaba seguirlas sin perderse de nada. Así que Amy lo levantó y lo puso sobre una banqueta, para que las tetas quedaran a su altura. El peluche era de Robin, pero todo lo que tenía Robin era también de Katia y de Amy. Ese era el pacto de sangre que habían hecho el viernes y las uniría para el resto de sus vidas. Y ahora cada una tenía que hacer su numerito. Así que volvieron a vestirse. Amy regresó el peluche al piso, tomó el balde que ella misma había traído de la cocina y se lo colocó encima, tapándolo completamente. El balde se movió, nervioso y a ciegas por el cuarto. Chocaba con cuadernos, zapatos y ropa tirada, lo que parecía desesperar aún más al peluche. Cuando Amy simuló que su respiración se agitaba y empezó a hacer gemidos de excitación, el balde se detuvo. Katia se unió al juego y ensayaron juntas un largo y profundo orgasmo simultáneo. Eso no cuenta como tu número, le advirtió Amy a Katia, en cuanto lograron dejar de reír. Por supuesto que no, dijo Katia, y salió disparada al cuarto. ¡Prepárense!, gritó, alejándose por el pasillo. Robin no solía sentirse cómoda en esos juegos, aunque admiraba la soltura con la que Katia y Amy actuaban. La forma en la que hablaban con los chicos, cómo lograban que el pelo siempre les saliera bien y que las uñas se mantuvieran perfectamente pintadas todo el día. Cuando los juegos cruzaban ciertos límites, Robin se preguntaba si no estarían poniendo la prueba. Había sido la última en entrar al clan, como lo llamaban ellas, y hacía grandes esfuerzos para estar a la altura. Katia regresó al cuarto con su mochila, se sentó frente al balde y liberó al peluche. «Presta atención», le dijo, mirando a la cámara, y los ojos la siguieron. ¡Qué miedo! De verdad, qué miedo con esas niñas y qué hacen ahí, ¿no? Es que te gusta, Samantha, hacer tus lectores sentirse incómodos. Porque eso es que pasa a mí, Sí, lo grave conmigo. me gusta, lo digo como un deseo, no sé si es algo que... Me gusta que presten atención. Me gusta tener como su mirada, me gusta jugar con la idea de que puedo tomar esa atención y tirar de ella. Sí. Sí. Y tal vez también, no sé, también el horror sería más interesante que la pura belleza, ¿no? También es algo, sí, atractivo ahí adentro. ¿Es algo que tú personalmente prefieres leer también? ¿Cosas de tensión? Sí, pero lo que pasa es que habría que aclarar qué es la tensión, ¿no? Porque pareciera que cuando uno habla de tensión está hablando, no sé, del thriller o del horror, y no tiene nada que ver con eso. O sea, la tensión que a mí me gusta como lectora y que persigo cuando escribo, por supuesto, es, ¿viste cuando llegás a una librería, abrís un libro al azar, lees las primeras 2 o 3 líneas y no podés parar de leer?
aunque no esté pasando nada, porque tenés la sensación de que en cualquier momento el libro te va a dar una respuesta a algo que te estabas preguntando, que no sabes bien qué es, pero está ahí, viene en cualquier momento, esa sensación como de revelación de cosas muy personales, ¿no? Y el libro está a punto de dártela, pero no te la da, está a punto de dártela, pero no te la da. O sea, es como una tensión más, no sé si existencial o a veces solo de ritmo o de sonido o de lo que dice pero no termina de decir el narrador. O sea, la Sí. tensión puede pasar por muchos lugares, ¿no? Sí. Y en donde, sí, en donde no pides, pues, en donde estás adicto ya a la lectura, en donde ya no puedes detenerte en leer más y más, ¿no? Es Bueno, ese, pero ¿cómo formas esa adicción, no? Esa es una gran pregunta para hacerse, o que yo me hago constantemente. O sea, ¿qué es lo que hace que un lector no pueda parar de leer algo, no? Obviamente es algo muy personal y distintos lectores tienen esa relación con distintos autores y distintas tradiciones, ¿no? ujú, Eh, pero hay algo para mí digamos, si me pongo un poco mística, como en la energía, en el poder de invocación, en esa cosa de estos autores que, además que no se gastan, ¿no? Estos libros que los lees una vez, otra vez, y cada vez no podés parar, ¿no? Es como sí. una canción que te sabes muy bien y que justamente porque te la sabes, no podés bajarte del tren, ¿no? Es fantástico cuando eso pasa. Creo que también es como una idea o tal vez una imagen que uno tiene ahí y tú entras muy en medias res, uno está medias Mm, res, uno está directamente ahí, por ejemplo, en ese cuarto de niñas y para mí este cuarto es muy concreto, yo tengo una imagen muy clara mm, ahí en mi mente y también de las niñas, aunque son muy pocas palabras y eso es por lo menos que atrae a mí mucho. Y yo me pregunto cómo llegas a eso, cómo haces eso de creer con pocas palabras una imagen que sea tan claro. Es que tienes tú influencias, estás influenciado por artes plásticos, es algo que te viene a la cabeza, porque yo pregunto, porque mm, también los artistas tienen un papel en tus cuentos mm. y también en Kentucky's, ¿no? Reaparecen Sí. los artistas. Vengo de una familia de artistas plásticos, justamente. O sea, mis dos abuelos maternos, tanto la abuela como el abuelo, eran artistas plásticos. Mi abuelo incluso bastante conocido en Argentina. Pero además me formé haciendo cine. O Ah, sea que es como que ahí la imagen, pero igual hay para mí un gran malentendido con respecto a qué es, digamos, ser visual, porque en la literatura, ¿no? Porque enseguida uno piensa que un autor que es visual, sí, bueno, es verdad que hay algo plástico, que está la influencia del cine, pero creo que la literatura por sí misma es, o sea, carga con una potencia visual que es solo de ella, que solo le pertenece a ella, que es brutal. Y que es incluso mucho más efectiva que la idea de la imagen que puede venir desde el cine, pero muchísimo más efectiva. Porque vos en literatura, por ejemplo, no sé, decís, a ver, no sé, por ejemplo, no sé, y de pronto, por fin, recordó los zapatos de su madre. Cuando el escritor dice eso, el lector los ve los zapatos. Son los zapatos de tu mamá. No importa qué zapatos, lo importante es que esos zapatos, si los pensaste detalladamente o si los pensaste muy por arriba, de todas formas son los zapatos de tu mamá. Es tu propio material vital. Huelen de una manera particular, están gastados de una manera particular, el cuero tiene un color particular, están manchados, están nuevos, pesan, no pesan. Todo eso que no puso el texto, lo pusiste vos. O sea, es de un material absolutamente propio. No es un director de cine que viene y dice, estos son los zapatos que todo el mundo verá. Entonces, cuando la literatura hace ese juego, ahí es donde se genera la tensión de la que yo estoy hablando, porque al lector no le queda otra que participar. Es como si fuera una invocación de la que no puede escapar. Uno dice, no hay una tetera sobre la mesa y el lector imagina una tetera, aunque la estés sí, negando, ¿entendés? Es maravilloso, es como magia. Entonces, ujú. no, y es eso, y a mí me encanta eso, por eso juego tanto con las imágenes y a la vez juego tanto con las imágenes, pero a la vez también
digo tampoco, porque quiero hablar yo, pero también quiero que hable el lector. O sea, quiero que avancemos juntos, ¿no? Sí. Sí, sí, pero ese baile entre lector y escritor, creo que tú lo has nombrado una vez, ese es muy precioso, pero ¿nunca te da el miedo de no ser entendida? Que ¿cómo lo haces? Pues preguntas a tus amigos, Mm. a los vecinos, al vendedor de pan, esas palabras Mm. que provocan en ti. Pues me pregunto cómo encontraría uno esas palabras que pueden cosquillar los cerebros de los lectores y que Sí. crean esas imágenes íntimos en su mente. Bueno, esa es una de las grandes preguntas que nos hicimos, por ejemplo, en el seminario que estuve dando, en la Gastprofessur. Uno trabaja un poco como lector y como lector, en la experiencia de lector que uno tiene, si uno lee atentamente, esto puede sonar muy tonto, pero creo que es un ejercicio que cualquiera que escribe tiene que hacer. Hay que leer palabra por palabra, pero de verdad, como agarrar un libro y decir, entonces entró, era tarde, dejó el paraguas sobre la mesa. Pero de leer tan despacio, con una artificialidad o sea, a propósito, leer despacio a propósito, para entender qué está dibujando tu cabeza cada vez que aparece una palabra nueva. Ahora hago esto, ahora mi cabeza hizo esto, ahora mi cabeza hace esto, ¿no? O sea, y de verdad es impresionante cómo la cabeza agarra algo y lo explota, ¿no? Agarra algo y lo explota. Y cada vez que lo explota es como que pinta de materialidad toda la información que le va llegando, ¿no? Entonces, cuando como lector haces ese ejercicio, empezás a tener un control más claro de qué es lo que podría pasar a la inversa. Y, y también la instancia de taller, como practicamos en las últimas 2 sesiones del seminario, lo que permite, digamos, esto de dar tu texto a leer a otros, va más allá de que alguien te diga está bien, está mal, me gustó, no me gustó. O sea, lo divino de esa experiencia es que uno como autor puede ver con mucha claridad qué recorrido hace el lector, palabra a palabra, a través de tu texto. Por eso no importa qué te dice el lector, no importa si el lector viene y te dice, ay, no, esto no lo entendí porque faltó poesía, no importa, no lo escuches. Lo importante es ver dónde se tropieza. Acá se tropezó. Sí. ¿Por qué? No es un problema de él, no hace falta escuchar por qué, pero es indiscutible que ahí se tropezó. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí hay algo que no está pasando, que no está funcionando. Y muchas veces la gente no se tropieza en un párrafo, la gente se tropieza en una palabra en particular, o en una palabra en particular que falta, ¿no? O sea, y es muy lindo también para seguir hablando del seminario, ¿no? Cuando eso pasa en tu texto, uno está un poco nervioso porque se están metiendo con tu texto, hay mucho ego en el medio, pero cuando eso pasa en los textos de los demás, para el que está escuchando y pasó por ahí y también se tropezó y tiene más distancia con el texto, entonces uno entiende mucho más hasta qué punto ciertos errores pueden confundir a los lectores y también entiende mucho más intuitivamente qué tipo de soluciones llevar Sí. adelante, ¿no? Cuando eso pasa. Nada, eso es parte de lo que estuvimos tratando de pensar en el seminario, tanto desde el lado del lector como desde el lado del escritor, ¿no? Tratando de verlo desde los dos lados. Me parece fascinante. Sería exagerado o romántico ahorita de decir que uno está un poco en la búsqueda de algo que compartimos todos, que es un poco Mm. inherente humano, que a mí me parece casi como una conexión, una Mm. comunidad que ahí compartimos. ¿Te parece ese cursi No, o- me parece espectacular, porque al final yo creo que lo que estás trayendo ahí a cuenta es
algo muy, muy importante y muy personal. También puede haber autores que piensen diferentes, pero para mí el argumento es absolutamente ocasional, podría decirlo yo. O sea, en realidad lo que estamos comunicando cuando escribimos, o sea, es como si nosotros tuviéramos una emoción muy específica, o sea, no estoy triste, la soledad, no, es algo muy específico, como una bolita de dolor en alguna parte del cuerpo, y lo que haces es, la agarrás y la pones en el pecho del lector, ¿no? Entonces, el argumento es lo que a vos te permite poder conducir, ¿no? Esa emoción de una punta a la otra del puente. Pero es arbitrario cuál es el argumento, ¿entendés? Sí, sí, Entonces, se cuando trata de... te pones a discutir por palabras, por párrafos, por si el personaje esto, por si el personaje lo otro, en realidad lo que estás discutiendo es qué tan efectivamente estás sosteniendo esa emoción que querés comunicar o la estás perdiendo. O sea, es mucho más profundo lo que estás discutiendo. Lo que estás discutiendo es tensión, ¿entendés? Lo que estás discutiendo es, ¿me está escuchando? ¿Entiende lo que le quiero decir? ¿No es cierto? Sí, Y sí, para mí cuando yo entendí esto, fue muy liberador en mi propia escritura, porque yo estaba muy atada a lo argumental. ¿Entendés? Yo quería que termine con el señor saliendo por la puerta trasera. No, da igual, podés hacer lo que quieras, pero esa bolita tiene que ser entregada y esa bolita es lo único que no se puede tocar, digamos. Eso es tuyo, es tu visión del mundo, es tu dolor particular, eso no se toca, ¿no? Eso pero todo lo demás puede girar siempre y cuando, y es más, cuanto más aprende uno a girarlo, más se anima a hacer movimientos nuevos, más arriesga, mejor la pasa uno, porque te divertís más. Y uno se estructura un poco, ¿no? Porque yo me doy cuenta en cuanto me trabo en la escritura, es porque estoy pensando en el argumento, es porque caí en la trampa de lo argumental. Doy 2 pasos para atrás, salgo de eso y me siento mucho más libre, ¿no? Es como pero caes en la trampa todo el tiempo. Yo caigo en la trampa todo el tiempo. sí, pero para mí, pues, para mí ha funcionado, especialmente en distancia de rescate, pues, esa casa ahí, eso era la casa de mi abuela, perfectamente. No sé, por eso me tocaba mucho y me hacía un miedo súper grande, pero vamos a hablar de eso más tarde. Es que podrías leer otra vez un pequeño pasaje de Kentucky's. Bueno, voy a leer ya más avanzada la novela en otro personaje que se llama Lina, hacia el final de uno de los capítulos, que dice: ¿qué era lo que había estado esperando? Tantos días y semanas cruzada de brazos sobre la cama matrimonial de esa residencia artística. ¿Algo inédito en Sven? ¿Algo inédito en ella? Y los Kentuckys. Eso era lo que más la enfurecía. ¿De qué se trataba esa estúpida idea de los Kentuckys? ¿Qué hacía toda esa gente circulando por pisos de casas ajenas, mirando cómo la otra mitad de la humanidad se cepillaba los dientes? ¿Por qué esta historia no se trataba de otra cosa? ¿Por qué nadie confabulaba con los Kentuckys tramas realmente brutales? ¿Por qué nadie metía un Kentucky cargado de explosivos en una desbordada estación central y hacía volar todo en pedazos? ¿Por qué ningún usuario de Kentucky chantajeaba a un operador aéreo y lo obligaba a inmolar 5 aviones en Frankfurt a cambio de la vida de su hija? ¿Por qué ni un solo usuario de los miles que circularían en ese momento sobre papeles realmente importantes tomaba nota de un dato de peso y quebraba la bolsa de Wall Street? ¿O se metía en el software de algún circuito y hacía caer a una misma hora todos los ascensores de una decena de rascacielos? ¿Por qué ni una sola mísera mañana amanecían muertos 1 millón de consumidores por una decena de litros de litio volcados en una fábrica brasilera de lácteos? ¿Por qué las historias eran tan pequeñas, tan minuciosamente íntimas, mezquinas y previsibles, tan desesperadamente humanas?
que esa última frase era un poco retomando que Es hemos verdad. hablado, desesperadamente humana. Em, Ahorita, muchas gracias por la lectura, por cierto. Ya hemos hablado un poco de tu taller y, bueno, no era el primer taller que tú has dado en tu vida, ¿no? Pero era especial en esta manera de que era puramente digital, Mm, que tal vez era un poco una experiencia nueva, que eran experiencias nuevas para todos, ¿no? sí. Em, y nos ha faltado mucho el contacto personal, eso sí es seguro, pero me gustaría saber, preguntarte si también habían cosas positivas, que si también haya cosas que tal vez serían útiles también para la época después de COVID. Mm, sí, sí, fue mi primera experiencia online y la verdad es que estaba un poco dudosa de cómo iba a salir, ¿no? Porque el taller es algo tan personal, tan íntimo, que la verdad que transferir eso a la pantalla, pensé, "Uf, esto va a salir, no va a salir". Eh, y fue es un poco raro al principio porque uno no entiende qué le está pasando, justamente hablábamos de la emoción, ¿no? ¿Qué le está pasando emocionalmente al otro con lo que está recibiendo y con lo que está escuchando, ¿no? Es muy difícil generar este ida y vuelta. Eh, pero la verdad que rápidamente fue un grupo precioso, tuve mucha suerte con el grupo que me tocó y rápidamente se abrieron, empezaron a opinar y la clase se empezó a armar con las voces de todos, ¿no? Eh, cuando eso pasó, me relajé, me quedé más tranquila, pensé, esto sí funciona, va a salir muy bien. Y ahí, como decías vos, sí empecé a entender que hay algunas cosas que es verdad que son mejores. A ver, por ejemplo, hay algo con la atención que es bien interesante, porque quizá para el tallerista, quizá para el que esté dando la clase, sí por ahí te cansa más, pero me doy cuenta que digamos, el que atiende, no sé si es porque estás al final en tu casa, hay silencio, estás relajado, en un aula mirás para los costados, el otro te habla. Acá solo mirás la pantalla. Y para la literatura específicamente, esta oportunidad de por ahí poner un texto en pantalla y que todos están viendo exactamente el mismo texto al mismo tiempo, este, no sé, ese tipo de cosas funcionaban súper bien, súper bien. Pero yo extrañé mucho el Mm, cafecito del corredor, ¿no? La charla de la previa, incluso en los talleres que a veces pasa que tenés una sesión espectacular y no podés cortar y te vas a tomar un vino o algo, ¿no? Eso pasa muchísimo en los talleres literarios y en los seminarios también. Eso se sigue extrañando un montón. Pero quizá una combinación de las dos cosas puede ser una nueva manera de hacer esto igual interesante, ¿no? mm, mm. Sí, y una cosa que yo he escuchado de los escritoras y escritores con los cuales yo he tomado talleres de literatura en Leipzig y con el programa hermano de Picardor Guest Professorship, que es muy particular, pero solo son escritores de Estados Unidos. Y uno de ellos, el Daniel Peña, él dijo que él siempre aprende de sus estudiantes Mm, también. Y me parece eso una idea muy linda, pero también me pregunto cómo funciona eso. ¿Cómo es que una maestra aprende de sus mm, estudiantes en el mm. proceso? Es algo que a ti también te ha pasado, ¿no? Sí, conozco a Daniel Peña, me da curiosidad cómo serán sus clases, seguro habrá tenido una muy Fantásticos, linda experiencia. Qué bueno, me alegro. fantásticos. Sí, uno siempre aprende y no es algo que uno dice porque queda lindo o porque es políticamente correcto, uno aprende de verdad y hay muchísimas razones y, a ver, déjame pensar, o sea, em, primero aprende porque, digamos, sobre todo cuando haces taller, no tanto en un seminario, pero cuando haces taller de verdad, el taller te obliga a meterte con textos, con tonos, con narradores, con ideas con las que vos no te hubieras metido.
por vos mismo. Y cuyas soluciones, si realmente sos fiel a lo que está diciendo el texto, no son las soluciones que vos darías a ese texto, son las soluciones que el texto está pidiendo, que es algo bien complejo también de poner los límites ahí, ¿no? Pero uno intenta hacer eso, uno intenta que sea el texto el que esté contestando y no la cabeza de uno. Entonces, ese ejercicio es espectacular, es como ir al gimnasio para un corredor, o sea, y encima ir al gimnasio con el cuerpo de otro. Imagínate lo que es esa sensación, es espectacular. Ya eso es maravilloso, pero además pasan otras cosas. A mí, por ejemplo, me pasa que cuando empecé a dar taller me vi obligada a pasar a una instancia teórica todo lo que yo estaba haciendo de manera intuitiva. O sea, todo lo que para mí era intuición tenía que convertirse en recursos específicos, en ejercicios específicos, en ejemplos específicos, ¿no? Esto me llevó muchísimo tiempo. Fue trabajo de años y años y años, pero hoy siento que, digamos, trabajar de manera intuitiva siempre es lo mejor que puede pasar, ¿no? O sea, uno suda todo esto que pensó y sale de manera orgánica. Genial. ¿Y si no? Y si no sale de manera orgánica, y si lo intuitivo por alguna razón no funciona, es muy difícil ir hacia lo teórico para solucionar algo. Pero justamente al dar taller te permite de alguna manera generar ese retroceso artificial y poder ver las cosas con distancia. Y ver las cosas con distancia es una de las herramientas más espectaculares que puede tener un autor, porque básicamente lo que le ahorra son los 2 años de cajón que debería tener todo material antes de ser publicado. Que no digo que sea algo que yo haga fácilmente, para nada, a todos nos cuesta muchísimo, pero de alguna manera acelera ese proceso, o sea, es el ejercicio de la distancia, ¿no? Y también, tantas otras razones, también la gente nueva, no la gente joven, porque uno siempre dice la gente joven, no, la gente nueva, o sea, la gente que recién llega al mundo de la literatura o que llega desde un lugar diferente, trae lecturas nuevas, trae ideas nuevas acerca de cómo hacer las cosas, no porque sean genios, sino por algo muy, muy sonso y obvio, y es que cuando uno no sabe las reglas, es cuando uno mejor se las ingenia para llegar a donde quiere llegar sin saber cuál es el movimiento que hay que hacer. Y eso es algo divino que todos los nuevos traen y que todos los nuevos deberían aprovechar porque dura poco esa sensación, ¿no? O sea, enseguida aprendes el truco y cuando aprendes el truco, ya está, sonaste, ¿no es cierto? Sí. Pero me imagino también que eso saca a uno un poco de ese trabajo solitario. Escribir También, es una actividad de soledad, ¿no? también. Y A mí me encantaba. Hubo 1 o 2 años que me animé y di taller literario como lo damos en Argentina, puertas adentro, en mi casa, acá en Berlín. Y fue espectacular, porque como vos decís, una vez a la semana, este espacio que era silencioso, tranquilo, absolutamente solitario, de pronto se llenaba de mexicanos, argentinos, chilenos, colombianos, guatemaltecos. Era esto, ¿no? Un quilombo hermoso, y se iban y sí, quedaba como una energía, una cosa que me hacía muy bien, muy bien. Y para hablar de también una cosa importante que hay que, estaba pensando el otro día, ¿no? Preguntándome qué pasará con los chicos que estuvieron en el seminario que terminó hace unas semanas de la Gastprofessur, porque este curso que yo di hace 2 años atrás en casa, que ya no lo doy más, pero a mí me impresiona el nivel de impacto que tienen estas cosas unos años después, ¿no? O sea, de ese curso, estoy hablando solo de un grupo de 7, 8 personas. 2 ya publicaron en español, en editoriales que funcionan en español acá en Berlín. Una de las chicas tiene una editorial, no una editorial, una revista que se llama la revista Concordia, que es una revista preciosa en español en Berlín, una de las pocas que está funcionando. Hay 2 chicos que están haciendo podcasts literarios. O sea, lo que quiero decir es, todo eso es lo que genera después una pequeña burbuja, una pequeña comunidad literaria que funcionó durante un par de años en una ciudad, ¿no? Vos decís, es un montón, son 7, 8 personas nomás, ¿no? O sea, el nivel de impacto que tiene este tipo de ejercicios, ¿no? Es una cosa preciosa. Y yo sé que muchos de los alumnos del seminario ya quedaron contactados y quieren generar entre ellos un grupo
de escritura y de lectura. Es hermoso. Y ver eso a distancia también es otra cosa que te da, ¿no? Hablando de cosas que te dan los alumnos, es muy gratificante. Es probablemente al nivel profesional, como tú dijiste, pero probablemente también al nivel personal, también me Obvio, no, imagino. a nivel personal Eh, sobre todo, sí. Pero ya empezaste a hablar de Berlín y en otra entrevista dijiste que en Berlín es más fácil comprarse tiempo libre para escribir, Mm, que sea más difícil en Argentina. Y para mí, eso para mí era un poco una sorpresa, porque para mí como de un chico de Leipzig me parece que Berlín ya es un poco más, el costo de vida mm. es un poco más elevado, los rentas, los apartamentos, toda una discusión, ¿no? Pero también tal vez eso es un poco ingenuo o ignorante eh, con la realidad para los escritores en otros países, pero de verdad es más fácil en Berlín que en Argentina. ¿Y por qué? Bueno, porque el costo de vida en Argentina no es que es carísimo, es inalcanzable. O sea, y a mí, o sea, cuando me dicen, ¿por qué te quedaste en Berlín? Bueno, uno a veces contesta desde el lado romántico y dice, bueno, Berlín es una ciudad amplia en su manera de ver el mundo, en sus edificios, en sus pluricultural, de tribus, no sé, toda esta cosa, verde, ¿no? Me encantan los parques, los canales cruzándolo todo el tiempo. Pero la pura verdad es que me quedé porque, digamos, yo acá en Argentina trabajaba todos los días para poder escribir el fin de semana. Y llegaba el fin de semana agotada. Y acá trabajaba 2 días por semana y con esos 2 días por semana me financiaba los otros 3 días de escritura. O sea, el tiempo libre es muy necesario para un escritor y es una de las cosas más caras que tenemos en esta vida, ¿no? Sale carísimo comprar el tiempo para escribir. Eh, y, y, sí, es así. O sea, Sí. no encontraba otra manera de hacerlo. O sea, no podía Mm. seguir sin tiempo para escribir. Y ahí te preguntás también hasta qué punto, o sea, Argentina en este momento tiene una cantidad de autores extraordinarios, pero bueno, se ve, se ve. No, no es algo que uno tenga que decir, pero yo me pregunto hasta qué punto esos autores no estarían produciendo muchísimo más y ¿no es cierto? Si tuvieran el espacio y el tiempo, como lo tengo yo, o sea, me considero una privilegiada absoluta. Sí, es muy difícil en Latinoamérica. Y también, y hablo de toda Latinoamérica, no solo de Argentina, también porque no existe ningún tipo de ayuda para el escritor. Y ahí sí hablo especialmente de Argentina, porque México y Chile sí tienen un apoyo más fuerte para todos los que están escribiendo, pero Argentina no estás absolutamente solo. Lo que se gesta, es autogestionado, ¿no? Hay muchísimo, porque la verdad que hay una vida literaria espectacular en Buenos Aires. No es que no haya eso, o sea, hay, bueno, no ahora que todo el mundo está congelado, pero realmente es una ciudad muy movida, Sí. pero es difícil. ¿Crees que ahorita la situación de la pandemia lo ha hecho aún más difícil para los escritores? Es algo que podemos también ver en este nivel, en la escritura, en la literatura? Mira, creo que hay dos caras ahí. Seguramente lo hizo más difícil porque, bueno, obviamente la mitad de los escritores deben haber perdido su trabajo y sí, los escritores que por ahí no se trabajaban dando charlas no pueden viajar, entonces no pueden dar su charla. O sea, económicamente debe haber sido desastroso, pero también yo creo que la literatura, el mundo literario y los escritores en ese mundo literario estábamos muy enviciados con un montón de sinsentidos. O sea, la gran mayoría de los escritores que yo conozco, incluyendo los latinoamericanos y los argentinos, se pasan la mitad del año viajando para promocionar sus libros, y incluyéndome. Eso es un desastre. Uno no debería viajar más de 2 días al año para viajar a promocionar sus libros, ¿no? O sea, como, ¿por qué? ¿Por qué uno se tiene que convertir en ese promotor de su propia literatura? Pero es algo que el propio mercado está pidiendo, ¿no? Y yo creo que cuando entramos en este parón completo del mundo,
nos dio tiempo. Nos dio tiempo, o sea, conozco muchos autores que por ahí me decían, ay, por fin pude sentarme a escribir, ¿no? Ahora sí pude bajar todo. Sé que hay muchos autores que estuvieron escribiendo mucho y que pudieron reconectar con cosas con las que estaban un poco perdidos, un poco como fuera de eje, ¿no? Sí. Bueno, entonces lo que estamos haciendo aquí también es un poco ese trabajo de promoción, creo. Y sin embargo, me gustaría preguntarte si podrías Pero, leer perdón, un... hace casi un año, con una excepción de bueno, hay una excepción que no doy entrevistas, porque justamente quería aprovechar esa sensación de inmersión, así que yo me siento como nueva en el terreno, como, ¡Ah, qué bueno! estaba nerviosa diciendo, ay, ¿cómo se hará? No, bueno, hasta ahora ha ido perfectamente. Vamos a ver qué pasa ahorita. Es que Dale. podrías leer un pedacito de Distancia de Rescate, por favor. Sí. Bueno, un pedacito cortito de distancia. Escucho el golpe de la puerta mosquitero del living y las dos nos volvemos hacia mi casa. Nina está en la puerta, abrazada a su topo. Está dormida, tan dormida que ni siquiera parece asustarle no vernos por ningún lado. Da unos pasos sin soltar el peluche, se agarra a la baranda y se concentra para bajar los 3 escalones de la galería hasta pisar el pasto. Carla vuelve a recostarse en el asiento y la mira por el espejo retrovisor, en silencio. Nina se mira a los pies. Está haciendo eso nuevo que hace desde que llegamos. Eso de intentar arrancar el pasto estirando y cerrando los dedos de los pies. Entonces Carla dice, es que a veces no alcanzan los ojos. No sé cómo no lo vi, Amanda. ¿Por qué mierda estaba ocupándome de un puto caballo en lugar de ocuparme de mi hijo? Y yo me pregunto si podría ocurrirme lo mismo que a Carla. Yo siempre pienso en el peor de los casos. Ahora mismo estoy calculando cuánto tardaría en salir corriendo del coche y llegar hasta Nina si ella corriera de pronto hasta la pileta y se tirara. Lo llamo distancia de rescate. Así llamo a esa distancia variable que me separa de mi hija y me paso la mitad del día calculándolo, aunque siempre arriesgo más de lo que debería. Que esa novela me tocó bastante fuerte en el sofá, tenía mucho miedo. Después salí a la calle y sentía que la gente era diferente, que yo era diferente, que todo el mundo era raro. Y es Y estabas así en lo en ese... correcto, todo el mundo es muy raro. Ese es el efecto, pero ¿no te asustas a veces de crear algo tan ominoso, de tener el poder de sacar cosas así tan oscuras? Em, no, juega un poco como, o sea, entiendo que juego con algo delicado y no quisiera, no sé cómo decirlo, como lastimar a nadie, pero para mí es como una suerte de, no sé, eh, si paso por ese lugar, es algo de lo que ya estoy curada, es algo que no me va a pasar. Es como si lograra sacarme esa oscuridad de encima, ya no me pertenece, ¿no? Entonces, para mí es muy liberador, me lleva a un espacio de calma y de luz, ¿no? La oscuridad pasó, ¿no? Si no hago el ejercicio, sigue a mi alrededor. Es un poco como una vacuna, ¿no? Y no me entiendes mal, me encantó ese sentimiento, es Ok. como un Una poco palabra como... muy compleja en estos días, pero bueno. Sí, sí, pero se trata de un veneno, ¿no? Y el título alemán también es Das Gift, el veneno. Y ese veneno sí también tiene una relación a algo que pasó de verdad, ¿no? Tiene que ver con los pesticidas en el campo, pero aquí en el libro es muy en el fondo, uno tiene que un poco saberlo o adivinarlo en la adaptación cinematográfica que va a salir en algunos meses. ¿Van a trabajar eso más claro, más obvio o se queda en Mm. el fondo?
Gran pregunta. El cine exige un poco más de concreción en ese aspecto, ¿no? Pero de todas maneras, creo que sí, la peli. Yo estoy muy contenta con lo que hizo Claudia Llosa. Ya vi el resultado y estoy feliz. Es muy. Estaba muy asustada porque o sea, es ponerle al libro la visión de otro, y una vez que un libro pasa por ese proceso, los espectadores ya no pueden volver atrás a la idea del libro. ¿Entendés? Piensan en el libro y ya la película, digamos, pisó todos esos. ¿Te acuerdas cuando al principio de nuestra charla hablábamos de los zapatos de tu mamá? Mm, Tus zapatos. Una vez que el cine aparece, es como que corre del lugar el libro y ya son los zapatos que eligió el director, no son los tuyos. Entonces es una suerte hay ahí como una suerte de luto por el libro, ¿no? Y entonces yo estaba muy asustada, pero el resultado me encanta. Estoy muy contenta con el resultado. Y había dos grandes desafíos, ¿no? En el trabajo que hicimos con Claudia, pensando en lo que fue la escritura del guión. Uno es esto que vos decís, digamos, hasta qué punto esta idea es un libro muy ambiguo que todo el tiempo juega a, podría hacer esto, pero también podría hacer lo otro, ¿no? O sea, mm. podría ser Monsanto un señor muy malo, pero también podría ser que todos estamos envenenados por esta señora de la Casa Verde, no sé, digamos, todo el tiempo juega con eso. Entonces, ¿cómo mantener ese juego sin decir esto o esto, ¿no? Sin confirmar nada. Y el otro gran desafío fue el problema de la voz en off. Porque Ujú. ahí sí yo me planté ante Claudia diciéndole, este libro es voz en off, yo sé que la voz en off es algo muy complejo y hasta molesto en el cine, pero tiene que funcionar con voz en off, porque a mí me parecía que era la esencia, este libro se tiene que contar a sí mismo, no puede haber un narrador. Y bueno, Eso hemos sí es importante. trabajado, o sea, ya quiero ver qué pasa. Sí. Y tenemos que esperar hasta octubre, Sí, ¿correcto? sí. Y en octubre en Netflix la podemos ver. Uh-huh. Ok. Y también, pero también va a salir después otra adaptación, ¿no? De Kentucky, es verdad. Sí, pero en esta adaptación yo no estoy involucrada, pero sí, van a hacer posiblemente una serie de televisión de Kentucky's. Ok, posiblemente. No, van a hacer algo con Van a Kentucky, ser. eso va a pasar. Lo que todavía no se sabe es qué tipo de producto, si va a ser una miniserie, si va a ser una serie, todavía no, está todavía medio en el aire eso. Ok, estamos esperando. Muchas gracias por la conversación y ahorita todavía queda tiempo para las preguntas. Yo veo que hay muchísimas. Bueno, una cuestión tal vez fácil que ya se puso en el inicio de nuestra conversación. ¿Por qué los Kentucky se llaman Kentuckys? Es un poco, era una decisión arbitraria, ¿no? Sí, completamente arbitraria. La pura verdad es que estaba escribiendo el primerísimo borrador. Y para mí la escritura de un primer borrador, no del primer borrador, pero esa, no sé, cuando uno cree que entiende la forma de un texto y se sienta, para mí lo más importante que hay que pensar en ese momento es el tono, el ritmo, el narrador, qué tipo de energías estás invocando, no sé, hay algo que, como hablábamos hace un rato, que no tiene nada que ver con lo argumental. Entonces yo estaba muy enrollada con eso y de pronto sentí que tenía que nombrar al Kentucky y dije, bueno, qué sé yo, no sé, ahora no me voy a poner a pensar cómo funciona este aparato, qué sé yo, Kentucky. Así fue. Kentucky. Y, Escribí Kentucky. y funciona, ¿no? Y pensé, más adelante veré, ¿no? Y nada, cuando el texto tenía 100 páginas dije, bueno, esto viene serio, hay que pensar un nombre para este Kentucky y me lo tomé en serio. Hice una lista de las cosas que quería que el nombre sugiriera, ¿no? Entonces pensé, bueno, tiene que ser un nombre como el Kentucky Fried Chicken, ¿no? O sea, que suene un poco como algo como popular, accesible, grasoso, ¿no? Que se rompe enseguida. Pero también quería que sonara un poco yankee, pero también como coreano o japonés. Me acuerdo que googleé la palabra
es un comodín. Googlear Kentucky, bueno, ahora por ahí aparece la novela, pero en ese momento era alucinante porque era cualquier cosa. O sea, hay un caballo ruso famosísimo que se llama Kentucky, hay una comida tradicional japonesa que se llama Kentucky, está el estado de Kentucky, hay un rifle que se llama Kentucky, hay una ciudad, no me acuerdo en qué país del este que se pronuncia Kentucky, en fin, era un comodín. Y yo estaba buscando un comodín, ¿no? Así que pensé, es esto, sin lugar a dudas, y ahí quedó Kentucky. Bueno, las otras preguntas son un poco más largas, es difícil de seleccionar. Bueno, vamos con esa, la más larga tal vez. Hay una gran diferencia entre la economía de la atención desarrollada en su cuento y en una novela, ¿no? ¿Qué serán las diferencias? ¿Qué sería la ambición que sostiene, perdón, un cuento respecto a una novela? Mm, interesante. Eso, la respuesta es muy personal, porque en cada autor puede cambiar mucho esa distancia, ¿no? Para mí, yo siento, quizás es tramposa esta respuesta, pero es sincera. Yo siento que no doy ese salto, por lo menos en los libros que tengo hasta ahora. Es decir, distancia, entiendo que funciona como una novela, pero para mí, en mi cabeza, fue la escritura de un cuento largo. Y como cuento largo yo sentía que tenía que avanzar con la misma rigurosidad y con las mismas reglas también con las que yo pensaba la forma del cuento. Y Kentucky también es tramposo, porque Kentucky es una novela mucho más larga, pero está configurado con distintas historias. Entonces, también pude ingeniármelas para seguir manteniendo como esa sensación contenida del cuento. Así que soy muy tramposa como para contestar esa pregunta. Ok, una otra. ¿Qué te impulsó a establecer esa óptica voyerista en el narrador? Es interesante cómo el narrador te convierte en un Kentucky más. Mm. Mm. Sí, Es, te preguntan por el impulso y el sí, voyerismo. sí. Bueno, que también hay algo, digamos, tanto el acto de la escritura como el de la lectura tiene muchísimo que ver con el voyerismo, ¿no? O sea, pero no el voyerismo, no el voyerismo en su contexto sexual, sino yo creo que a todos nos atrae tanto esta idea de ver qué está haciendo el otro cuando no sabe que lo estamos mirando, porque es como si ahí se escondiera algún tipo de verdad, ¿no? O sea, si el otro no sabe que lo estoy mirando, hace lo que es verdadero, es quien es, ¿no? Y eso es lo que nos atrae tanto. Y creo que nos atrae porque por un ejercicio de comparación nos trae una suerte de verdad acerca de quiénes somos nosotros mismos. Eh, y la literatura hace ese ejercicio todo el tiempo, o por lo menos juega a hacer ese ejercicio. Sí, no sé. Mm, ujú. Y sí. La última cuestión, pues, tal vez, porque ya estamos un poco sobrepasando el tiempo que hemos previsto. Em, Tal vez es una pregunta que probablemente escuchas mucho. ¿Estás trabajando en algo nuevo? Uy, sí, estoy trabajando en algo nuevo, pero no me gusta hablar de lo que estoy trabajando. Ok, Justamente ok. porque, justamente por esto que hablábamos recién, porque siento que eh, todo puede cambiar de un momento al otro a nivel argumental, que es al final las cosas que uno dice, ¿no? Cuando uno habla de lo que está escribiendo, en general lo que dice es se trata de, no dice siento que, dice se trata de. Y, y me gusta que eso sea flexible hasta último momento. También creo que es Hemingway que dijo algo así una vez, que sentía que si hablaba de lo que estaba escribiendo le daba miedo tocar algo muy frágil que podía romperse y que ya no podía volver a reparar, ¿no? Eh, Al final contás porque, o sea, escribís porque necesitas que te hace ilusión
contar esta historia y parte de esa ilusión se construye con la idea de que nadie sabe la historia, ¿no? Sí, sí. Ok, ok, creo que aquí paramos para el momento. Y muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias por tus respuestas reinteresantes. Ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias, Moritz, por tus preguntas, por tu generosidad y gracias a todos los que estuvieron escuchándonos y haciendo las preguntas. Cariño. Estamos, chao, Chao. estamos creo que todos esperando a las nuevas obras y claro, a la película. Y bueno, la última cosa, gracias también a los organizadores que han hecho posible esa profesura de invitada y también ese evento de hoy. Muchas gracias.